Bueno, continuando con nuestro programa, vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente ponente. En este caso se trata de la doctora María Cecilia Aguilar. Ella es neuróloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha realizado su fellowship en neurología hospitalaria y vascular en la misma universidad. Actualmente trabaja como neuróloga staff del Hospital Clínico UC Christus, jefa del servicio de neurología hospitalaria e instructora adjunta de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Adelante, doctora. Un poco sobre lo que vamos a hablar, vamos a conversar sobre anatomía y fisiología, luego un poco de fisiopatología, luego vamos a conversar sobre las causas de compromiso de conciencia y por último sobre cómo evaluamos a estos pacientes con compromiso de conciencia. Entonces, a modo de introducción, la definición de conciencia, la verdad es que varía según el área desde donde estemos buscando la literatura. Por ejemplo, en literatura filosófica, la conciencia tiene algunas definiciones un poco más abstractas, sin embargo, para efectos de esta presentación y desde el punto de vista más bien neurológico, vamos a definir la conciencia como el estado de conocimiento del propio ser y de lo que nos rodea. Este concepto también incluye el awareness, que se refiere al contenido de la conciencia, y el arousal, que se refiere al nivel de la conciencia o cantidad, es decir, la capacidad de adquirir vigilia. La conciencia entonces es un proceso activo y que involucra múltiples sistemas del sistema nervioso central y sin embargo para efectos de la evaluación del paciente que llega a la urgencia con un compromiso de conciencia, principalmente nos vamos a enfocar en su nivel de alerta, es decir, la cantidad de conciencia, y en el awareness, es decir, la cualidad de esa conciencia. Sabemos que cuando en un paciente vemos que hay una uremia muy elevada, eso probablemente está traduciendo una falla renal. En el caso del encéfalo, el compromiso de conciencia es la manifestación semiológica de falla encefálica, que puede tener múltiples causas, como vamos a ver más adelante. Entonces, un poco recordando la historia desde donde tenemos la información que tenemos hoy en día, sabemos que ya aproximadamente en el 1916, en relación a una epidemia de encefalitis letárgica, el neurólogo vienés Konstantin von Economo realizó estudios de autopsia en pacientes que habían sido contagiados por esta encefalitis y hizo dos grandes hallazgos. En aquellos pacientes en los que el perfil clínico se presentaba más bien con una somnolencia excesiva, que pasaban aproximadamente 20 horas del día durmiendo, encontró que estos pacientes tenían lesiones a nivel del troncoencéfalo, particularmente del mesencéfalo. Y por otro lado, en aquellos pacientes en que la clínica dominaba una incapacidad para quedarse dormidos, sino más bien pasaban prácticamente las 24 horas del día despiertos, encontró que las lesiones se localizaban en el hipotálamo. Por lo tanto, él es el primero que postula que en estas estructuras probablemente ya haya que ver con el nivel de conciencia. Posteriormente, ya en 1929, el doctor Hans Berger realiza estudios de electroencefalograma y él también logra identificar cambios en las ondas eléctricas producidas por estos electrodos al comparar pacientes que estaban despiertos versus dormidos. Por lo tanto, él también
postula que probablemente la corteza en forma difusa tiene algo que ver con el nivel de la conciencia. Y es así como con el pasar de los años actualmente sabemos que el sistema de la conciencia en realidad se localiza en varias estructuras, siendo algunas de estas más importantes. Entre ellas podemos identificar los tálamos, la formación reticular, la corteza cerebral en forma difusa, algunos núcleos basales y frontales y el hipotálamo. Si tenemos que simplificar un poco la anatomía del compromiso de la conciencia, podríamos definirla o podríamos localizarla principalmente en el troncoencéfalo, en particular desde el puente, desde su mitad superior hacia el diencéfalo, luego a ambos tálamos y por último en ambos hemisferios cerebrales en forma difusa. Sobre la formación reticular, recordemos que es una red de neuronas complejas que están ubicadas a lo largo del troncoencéfalo en el tegmento. Esta formación comprende múltiples sinapsis y tiene bastantes colaterales y proyecciones ascendentes y descendentes. Desde la mitad superior del puente hacia el diencéfalo es donde está ubicado el sistema reticular ascendente activante, que tiene proyecciones hacia los tálamos. Recordemos entonces que los neurotransmisores que están involucrados en la sinapsis en estos sitios anatómicos que estamos mencionando principalmente son el sistema colinérgico, el de acetilcolina, y el sistema monoaminérgico, que incluye la serotonina, la dopamina, la histamina y la norepinefrina. Con respecto al sistema colinérgico, sabemos que la acetilcolina participa en la atención y memoria, en el nivel de la conciencia y en la capacidad de lograr un sueño REM, mientras que el sistema monoaminérgico participa en la conducta motora respecto a la recompensa, la dopamina, la norepinefrina participa en la inhibición del sueño REM y permite mantener la atención a nuevos estímulos. La serotonina también tiene una inhibición del sueño REM y por otro lado regula el ánimo y el afecto, y por último la histamina participa en la capacidad de despertar. Con respecto al tálamo, entonces, recordemos también que son estructuras pares, cuyas funciones incluyen ser un relevo desde el sistema reticular ascendente activante hacia la corteza cerebral. También filtra y modula cierta información y por último coordina la actividad entre las distintas estructuras del encéfalo. Para efectos de la conciencia, la estructura que releva la información son los núcleos intralaminares. Entonces, desde el tálamo, desde los núcleos intralaminares, se proyectan distintas sinapsis hacia áreas de la corteza primaria de asociación. Esta actividad, además, está modulada por proyecciones desde el sistema reticular ascendente activante hacia el hipotálamo y desde ahí hacia la región frontal basal y toda la corteza primaria y áreas de asociación. Por último, con respecto a la corteza cerebral y el nivel de conciencia, sabemos que, a diferencia de otras funciones cerebrales, no existe una área única que esté especializada en la conciencia, sino más bien toda la corteza participa en ella. Por lo tanto, cuando hablamos de compromiso de conciencia por un compromiso cortical, este debe ser difuso para producir un compromiso de conciencia. Entonces, dependiendo de dónde, a qué nivel esté la injuria, vamos a tener distintos tipos de compromiso de conciencia. Como decía recién, aquellas lesiones que comprometen en forma difusa la corteza pueden producir una alteración de la cualidad de la conciencia. Aquellas lesiones que comprometen el sistema reticular ascendente activante pueden producir lesiones, o pueden producir compromisos de conciencia en cuanto a su cantidad. Y bueno, lesiones que comprometen todo el encéfalo en forma completa, la verdad es que más que compromiso de conciencia producen la muerte encefálica.
Entonces, para que tengamos un compromiso de conciencia, o debemos tener lesiones en el sistema reticular ascendente activante, o lesiones talámicas bilaterales, o de sus proyecciones a la corteza, y por último, lesiones difusas, hemisféricas, corticales y bilaterales. En cuanto a la clasificación de la conciencia, entonces, como decíamos hace unas diapositivas atrás, podemos clasificarla desde lo cuantitativo o lo cualitativo. En lo cuantitativo sabemos que los pacientes clasificamos en cuanto a su nivel de conciencia en vigil, somnolientos en aquellos que adquieren vigilia pero despiertan confusos. En sopor superficial medio profundo, aquellos pacientes que requieren un estímulo externo para lograr vigilia. Y por último, definimos el coma como aquel paciente que no adquiere vigilia o no realiza movimientos propositivos ni logra apertura ocular. Sin embargo, antes de seguir, es muy importante recordar que existen algunas entidades clínicas que parece que el paciente está comprometido de conciencia, está en coma, pero en realidad no lo está. Y esos son los que llamamos un simulador de coma, ¿ya? El primero es el síndrome de enclaustramiento. Recordemos que el síndrome de enclaustramiento corresponde a una deshiperentación completa por lesiones de troncoencéfalo bilaterales que están bajo el sistema reticular ascendente activante y por lo tanto no llegan a comprometer el sistema de la conciencia. Estos pacientes habitualmente están tetraplégicos y tienen paresia de los nervios craneanos, a excepción de la mirada vertical con la apertura ocular. Recordemos que los núcleos que controlan la mirada vertical y la apertura ocular se encuentran a nivel del mesencéfalo. Este es un ejemplo de un paciente que llegó con una oclusión de la arteria basilar y que lamentablemente hizo un infarto consino bilateral debajo del sistema reticular ascendente activante y por lo tanto el paciente logró tener una conciencia completa, sin embargo tenía una tetraplegia y parecia de los nervios craneanos. Por otro lado, otro simulador de coma es el síndrome de Guillain-Barré. En algunas ocasiones, el síndrome de Guillain-Barré puede presentarse de forma tan grave en que existe una parálisis neuromuscular total. Aquí la historia clínica es fundamental para poder diferenciar un compromiso de conciencia real versus un Guillain-Barré grave. Otros simuladores de coma son las causas psicógenas. Aquí de nuevo la historia clínica y el examen físico van a ayudar bastante a poder hacer la diferencia, pero siempre tenemos que tener como diagnóstico diferencial de un coma la catatonía, el pseudocoma psicógeno o la simulación. Y por último, podría parecer coma, pero no lo es, la muerte encefálica. Recordemos que la muerte encefálica es el diagnóstico de muerte por causa neurológica y corresponde a la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas y se diagnostica principalmente por el paro circulatorio cerebral. Volviendo entonces a las definiciones, con respecto al compromiso de conciencia cualitativo, podemos definir a grandes rasgos un síndrome confusional versus el paciente que está con una conciencia preservada, orientada y atenta. Recordemos que el síndrome confusional se puede presentar de forma activa, a veces hipoactivo o a veces la mezcla de ambas. El paciente puede verse a ratos hiperactivo y a ratos hipoactivo. Dicho todo lo anterior, es importante también comprender que si bien nosotros tratamos de hacer algunas definiciones para poder comunicarnos mejor y poder transmitir fácilmente el examen físico de los pacientes, en la práctica la conciencia es un espectro y muchas veces los pacientes no van a caer exactamente en la definición de alguna de estas categorías que acabamos de mencionar. Con respecto a las causas, a grandes rasgos podríamos dividirlas en estructurales y en difusas. Vamos a hablar primero sobre las estructurales. Entonces, las causas estructurales de compromiso de conciencia son algunas formas de enfermedad cerebrovascular, la encefalopatía proxicoisquémica,
el trauma, algunas neoplasias, la hidrocefalia, sobre todo si es de inicio agudo, algunas infecciones del sistema nervioso central y otras misceláneas. Importante recordar que para que una lesión estructural produzca compromiso de conciencia, estas alteraciones estructurales deben ser bilaterales o unilaterales con efecto de masa sobre el sistema de la conciencia. Por lo tanto, no cualquier lesión estructural produce un compromiso de conciencia. Con respecto a la enfermedad cerebrovascular, una de las causas que más tememos es la isquemia de troncoencéfalo, ¿cierto? La oclusión de la arteria basilar. Pero también en algunas ocasiones una isquemia hemisférica de gran tamaño podría presentarse con efecto de masa en algunos días posterior al inicio del cuadro y presentarse clínicamente con compromiso de conciencia. También recordar que en lesiones hemisféricas extensas el paciente puede presentarse con apraxia de la apertura ocular, o la mal llamada tosis cerebral, en que al evaluar al paciente vemos que está con los ojos cerrados, a pesar de que lo estimulamos, no logra la apertura ocular. Sin embargo, si le levantamos los párpados, podemos ver que el paciente sí logra conectarse con la mirada o hacer algunos movimientos a petición. Por lo tanto, tener cuidado con la práctica de la apertura ocular. Y bueno, existen otras causas de compromiso de conciencia como trombosis de los senos venosos profundos o una trombosis de senos venosos extensa que produzca hipertensión intracraneana o una embolía aérea encefálica. También recordar el compromiso o el infarto talámico bilateral, los hematomas talámicos bilaterales o la hemorragia subaracnoidea de bajo grado. Algunos ejemplos entonces. Aquí en el primer escáner vemos un escáner sin contraste, pero que si nos enfocamos bien, vemos que la vascular tiene una hipertensidad espontánea, lo que traduce una oclusión de arteria vascular. Por lo tanto, incluso en el escáner sin contraste debemos presentarnos en forma dirigida de algunos hallazgos como este, en pacientes comprometidos de conciencia, por supuesto. Este es un ejemplo de un hematoma talámico bilateral, y bueno, es un paciente con un infarto extenso de arteria cerebral media izquierda que probablemente ya lleva un par de días de evolución y que ya tiene efecto de masa y por lo tanto está desviando estructuras de línea media que participan en el sistema de la conciencia. La encefalopatía hipóxico-isquémica también es una causa frecuente. Aquí vemos un escáner que muestra ya pérdida de la diferenciación córtico-subcortical en forma difusa, por lo tanto, compromiso cortical difuso puede ser causa de compromiso de conciencia. El trauma, este ejemplo es un ejemplo bien extremo, ¿cierto? De una lesión por herida de bala en que por el trayecto de la bala compromete el sistema de la conciencia, pero también debemos recordar que existen otras causas de trauma que pueden producir el compromiso de conciencia, como el daño axonal difuso, muchas veces un escáner normal, que es discordante con el examen neurológico, contusiones bilaterales, hemorragias extensas, o también embolía grasa, en el contexto de fracturas de huesos grandes. Las neoplasias en general, cuando son de lento crecimiento, puede pasar mucho tiempo hasta que produzcan efectivamente un compromiso de conciencia, pero sí lo vemos sobre todo en aquellos tumores que bruscamente presentan una complicación hemorrágica o que, por ejemplo, infiltran el hipotálamo o el tronco encefálico. La hidrocefalia, sobre todo cuando es de inicio agudo, puede producir un compromiso de conciencia más o menos súbito. Y algunas infecciones del sistema nervioso central, algunas meningitis bacterianas fulminantes, pueden presentarse con edema también difuso que produce compromiso de conciencia, abscesos que tengan efecto de masa, algunas encefalitis virales como la encefalitis herpética en algunas ocasiones se presenta con compromiso de conciencia, o ya alguna, por ejemplo, la meningitis tuberculosa que compromete característicamente la fosa posterior. Algunas causas misceláneas, el PRES o la encefalopatía cerebral posterior reversible en algunas ocasiones puede comprometer el troncoencéfalo y por lo tanto puede producir compromiso de conciencia. Algunas enfermedades desmelinizantes fulminantes como
el ADEM puede presentarse con compromiso de conciencia, o desmineralización osmótica en contexto de fluctuaciones bruscas del sodio, por ejemplo, y algunas encefalitis autoinmunes que particularmente comprometen el diencéfalo pueden presentarse con compromiso de conciencia. Ahora pasamos entonces a las causas difusas de compromiso de conciencia. Las crisis epilépticas, algunas alteraciones metabólicas y endocrinas, fármacos, su uso o abuso de algunos fármacos o drogas, algunas infecciones sistémicas graves y por último la hipotermia. Con respecto a las crisis epilépticas, muchas veces la clínica de una crisis epiléptica generalizada es evidente y no queda mucha duda, pero recordar que a veces el estatus epiléptico se presenta como no convulsivo y para poder hacer un buen diagnóstico debemos siempre tenerlo como alternativa, sospecharlo y para descartarlo debemos realizar un electroencefalograma. También recordar que a veces el estatus epiléptico puede tener manifestaciones sutiles al examen. Por ejemplo, un ictus focales, por ejemplo, palpebral, faciales, a veces perfectamente pueden producir debemos hacer siempre asegurar el ABC, la vía aérea, la ventilación y la circulación. Muchas veces el equipo de urgencia nos ayuda en esta parte y si hay alguna alteración emergente de resolver, ellos nos ayudan a resolverlo. Pero el resto de las cosas debemos hacerlas en orden para que no se nos pase nada. Con respecto a la historia clínica, entonces, los antecedentes médicos y el uso de fármacos son fundamentales. En el caso de que el paciente llegue solo, no hay familiares o testigos, se dificulta bastante esta parte de la historia clínica. Sin embargo, debemos tratar por todos los medios de lograr rescatar información relevante. Muchas veces en los sistemas médicos existe ficha clínica electrónica y podemos ir a revisar registros antiguos de esos pacientes. Y en particular debemos investigar por anamnesis el uso de fármacos, drogas y alcohol, ya que esto nos dará pistas sobre qué es lo que puede estar ocurriendo ahora. Muchas veces ocurre que el paciente, si está comprometido de conciencia o el familiar, al inicio niegan el uso de fármacos o drogas, y al preguntarles en forma repetida, ya a la tercera o cuarta vez, se acuerdan o reconocen que están ocupando alguna droga. Así que la recomendación en general es volver a insistir y volver a preguntar. Sobre la anamnesis próxima, si es que tenemos acceso a algún familiar o testigo, es de utilidad el perfil temporal. Si el compromiso de conciencia fue más bien de inicio agudo, ahí debemos pensar en crisis epilépticas,
en etiologías vasculares, cualquiera de ellas. Si es más bien subagudo, podríamos incluir en la diagnóstico diferencial algunas alteraciones metabólicas, infecciones. Siempre debemos preguntar por la exposición a trauma y si a los familiares debemos ir a buscar efectivamente algunos signos de lesiones traumáticas al examen físico. La presencia de cefalea, náuseas o focalidad por historia también nos va a orientar bastante en la etiología. Y debemos evaluar en forma dirigida o preguntar en realidad cómo estaban los signos vitales al momento del compromiso de conciencia. A veces llega personal paramédico que rescató al paciente desde el sitio del suceso y nos pueden comentar si el paciente estaba hipóxico o si estuvo en paro cuando ellos llegaron o si estaba con fiebre, ya que eso también nos va a orientar, por ejemplo, si está con fiebre o una meningitis o si estuvo en paro o una hipoxia externa. Sobre los signos vitales al momento de ingreso a la urgencia, la fiebre nos va a orientar a infecciones ya sea del sistema nervioso central o sistémicas, o hay algunos fármacos que pueden producir fiebre, como en el caso del síndrome neuroléptico maligno o el síndrome serotoninérgico o el consumo de ketamina. La hipotermia, si el paciente llega hipotérmico, muchas veces nos va a hablar sobre la exposición del paciente, por ejemplo, a un medio externo. La hipoglicemia se acompaña de hipotermia o algunas hipotenopatías. La hipo o hipertensión, la verdad, nos puede orientar si es que está hipotenso a una causa, a un shock sistémico de cualquier causa, o la hipertensión, la verdad, no nos orienta por una causa particular, ya que hay varias entidades que pueden cursar con hipertensión. No contesta, dice. Sobre el examen físico general, el hábito del paciente sí nos puede orientar a algunas entidades. Por ejemplo, el paciente que llega con una cetoacidosis diabética va a tener un hábito frutoso o a manzana también se describe. El paciente que llegue con intoxicación por cianuro, lo que se describe es un hálito a almendras rancias. O el paciente que tiene olor a pescado se asocia a insuficiencia hepática. Y por último, el olor a alcohol, por supuesto, nos debería hacer pensar en una intoxicación alcohólica. Recordar que muchas veces el vodka puede no dar olor. Luego debemos evaluar la piel del paciente en toda su extensión, y ahí la sugerencia es siempre exponer al paciente por completo. Si el paciente está ictérico, podemos pensar en una insuficiencia hepática o también una anemia hemolítica. El color rojo cereza de la piel, si bien es poco frecuente, sí está descrita en la intoxicación por monóxido de carbono. Si vemos petequias faciales, muchas veces podemos pensar en un ahorcamiento o en crisis epilépticas. Y si vemos petequias en el tórax y hay una fractura de un hueso largo, debemos pensar en una embolía grasa. Siempre buscar en la zona cervical lesiones por estrangulamiento. En el caso de la endocarditis infecciosa hay algunos hallazgos que también nos orientan, como las lesiones de Janeway, los nódulos de Osler en los dedos o las hemorragias en astilla en las uñas. Algunos signos de trauma, en general, bueno, laceraciones, heridas, pero en particular los ojos de mapache, el signo de Batty, la otorragia o el hemotímpano nos pueden orientar a trauma encefálico. La mordedura de lengua es altamente sospechosa de una crisis epiléptica y las ampollas o coma blisters muchas veces nos orientan en intoxicación por fármacos o por presión en las zonas de apoyo. Aquí algunos ejemplos entonces. Aquí arriba el signo de Battle, que es este hematoma retroauricular. Los nódulos de Osler en los dedos en un paciente con endocarditis infecciosa. Acá arriba, mordeduras de lengua en pacientes con crisis epilépticas. Y por último, úlceras por presión en pacientes que estuvieron comprometidos de conciencia en la casa durante un largo tiempo. Luego debemos hacer el resto del examen físico por sistemas. Muchas veces encontramos un soplo cardíaco o alteraciones, por ejemplo, de los campos pulmonares que nos orientan a una neumonía. Por lo tanto, el examen físico general debe ser realizado en forma exhaustiva. Y el patrón respiratorio también nos puede orientar a ciertas etiologías. Un patrón frecuente es el patrón de James-Stokes,
en que hay esta variabilidad entre periodos de apnea y periodos de una frecuencia respiratoria que va aumentando en su amplitud y que luego va disminuyendo. Y puede ser, la verdad, de causa estructural o bien de causa metabólica, por lo tanto no es muy específica. En algunas lesiones a nivel mesencefálica se puede ver una hiperventilación central. En algunas lesiones pontinas bilaterales podemos ver esta expresión apnéusica en que hay una inspiración, expiración y luego periodo de apnea. O en lesiones de unión bulbopontina, a veces la respiración es impredecible o atáxica o tipo clúster, en que hay ciertas respiraciones y luego un periodo de apnea. Y por último, la apnea se ve en lesiones del bulbo ventrolateral bilateral. Ahora pasando al examen neurológico, también nuevamente debemos ser bien ordenados y exhaustivos. Sobre el examen mental, muchas veces es de utilidad describir el nivel y contenido de la conciencia y poner algunos detalles, ya que probablemente eso nos va a servir para poder ir comparando la evolución del paciente en los días posteriores. Sobre los pares craneanos, entonces, aquí sí nos vamos a detener un poco más. Siempre hay que hacer una evaluación completa de los pares craneanos que podemos evaluar en un paciente comprometido de conciencia y que son la gran mayoría, la verdad. El óptico, tercero, cuarto y quinto, perdón, tercero, cuarto y sexto, nos da mucha información sobre el troncoencéfalo, los reflejos corneales, los nervios faciales con maniobras nociceptivas, el reflejo oculovestibular, los glosofaringeos y el vago, y el accesorio hipogloso. Finalmente esos dos, no, la verdad es que no es posible evaluarlos en un paciente que no coopera. Pero todos los demás, sí. Con respecto a las pupilas, la posición de las pupilas y su reactividad nos puede orientar a ciertas alteraciones estructurales. Por ejemplo, aquí abajo la presencia de una pupila midriática dilatada, fija, probablemente inmediatamente vamos a pensar en un compromiso del tercer nervio craneano. Pupilas que sean puntiformes o pinpoint en inglés, clásicamente están descritas en el compromiso de tronco. Si están fijas o en posición media, pero no responden al reflejo fotomotor, muchas veces pensamos en un compromiso de mesencéfalo. A veces las pupilas se pueden ver más mióticas cuando hay ciertas alteraciones metabólicas o algunas drogas como las benzodiazepinas o los opioides. Y recordar también que en el caso de algunas crisis epilépticas podemos ver hipus aumentado, es decir, el movimiento normal de los músculos ciliares puede estar aumentado en su frecuencia y amplitud. Y en algunas ocasiones, después de una crisis epiléptica, podríamos ver una asimetría pupilar con la dilatación de alguna de las dos pupilas. Luego, al levantarle los párpados al paciente, debemos verificar cómo se encuentra la mirada, si está conjugada o está desconjugada. Si está conjugada y con los ojos mirando hacia arriba, probablemente, o las causas posibles para este hallazgo son encefalopatía hipoxicoisquémica, un coma hepático, un estado epiléptico no convulsivo, una hernia cerebelosa ascendente. Si la mirada está conjugada, pero los ojos miran hacia abajo, debemos pensar en un hematoma talámico, en un estado epiléptico no convulsivo o un síndrome de Parinot. Si miran hacia un lado, debemos pensar en una lesión supratentorial del mismo lado o lesiones pontinas del lado contralateral o en el wrong eye deviation, que corresponde al movimiento de los ojos en un lado equivocado, entre comillas, en pacientes con hematomas talámicos. ¿Ya? Los hematomas talámicos en el 98% de las veces producen una desviación de la mirada ipsilateral al hematoma, pero en el 1% los ojos pueden desviarse hacia el lado equivocado. ¿Ya? Si al levantarle los párpados el paciente tiene una mirada desconjugada, en el sentido vertical, es decir, un skewed deviation, debemos pensar en lesiones en todo el troncoencéfalo o en el cerebelo y el diencéfalo.
Si la desconjugación está en el plano horizontal, hacia afuera, algunos fármacos pueden producir esto como los opioides, o en una oftalmoplegia internuclear bilateral, ¿ya? Con compromiso de PPRS bilateral. En el caso de la mirada desconjugada hacia el centro, debemos pensar en una paresia del sexto bilateral, en un pseudosexto, por ejemplo, en síndrome de Palinó, una hipertensión intracraniana o en espasmos convergentes. Además, es de utilidad ver cuál es el movimiento espontáneo de los ojos. Si es que los ojos tienen un bobbing, es decir, se mueven hacia arriba y hacia abajo en forma conjugada y lentamente vuelven a su posición primaria, ahí muchas veces pensamos en strokes o infartos del puente o alguna alteración tóxico-metabólica. Existen también varias variaciones de estos movimientos oculares, como el dipping o el bobbing inverso, que es lo mismo pero al revés, o bobbing reverso. Cada una de estas alteraciones tiene una posible localización, pero la verdad es que en estudios más recientes sabemos que es difícil localizar con exactitud solo con estos hallazgos, pero nos permiten orientarnos a cierta alteración de troncoencéfalo. El fondo de ojo, que es parte del examen físico neurológico, nos puede mostrar, por ejemplo, edema de papila en pacientes con hipertensión intracraneana. Recordemos que para que haya edema de papila ya debe haber ocurrido varios días, al menos 5 a 7 días desde el inicio de la hipertensión intracraneana para que aparezca la edema de papila. Y en el caso de la hemorragia subaracnoidea podemos ver hemorragia subhialoidea en el fondo de ojo. Muchas veces cuando en la hemorragia subhialoidea drena hacia el espacio vítreo, podemos ver pérdida del rojo pupilar. Con respecto al examen motor sensitivo de pruebas cerebelosas, son de utilidad y nos permiten localizar la lesión. En pacientes que tienen una respuesta de decorticación, podemos localizar esa lesión por sobre el núcleo rojo, o en pacientes que descerebran al realizar nocicepción, podemos localizar las lesiones bajo el núcleo rojo. Los signos meningios, entonces, siempre debemos buscarlos, nos orientan a ciertas etiologías, pero en pacientes sedados o en coma pueden perder los signos meningios. Son menos evidentes en pacientes inmunocomprometidos o en adultos mayores. Y recordar que no todo signo meningio es igual a una infección meningia. Ya pueden aparecer en hemorragia subaracnoidea, en meningismo o metástasis leptomeningia. Por último, debemos fijarnos en la presencia de movimientos anormales al momento de evaluar al paciente. No todos los movimientos son crisis epilépticas. Recordar que los pacientes pueden tener calofrío y ahí la clave es verificar cómo están los pectorales y si se están moviendo en forma rítmica. Mioclonías que pueden ser de origen metabólico o epiléptico. El paciente puede, si tiene espasticidad previa, puede tener clono, puede tener un espasmo facial y muchas veces eso podemos confundirlo con una clonía facial. El paciente puede estar teniendo movimientos voluntarios, puede tener un temblor que puede ser nuevo o previo. Y bueno, siempre descartar las crisis epilépticas. Y volver a recordar un poco sobre el estatus epiléptico sutil, en que a veces solamente vemos pequeñas clonías de la lengua, de los auriculares, del auricular de la boca, de los interioros de la mano, a veces del abdomen, cortejos o el hipo siniestral. Por último, entonces, existen algunas escalas de evaluación que son de utilidad sobre todo para la comunicación entre distintos equipos. El Glasgow Coma Scale es una escala muy antigua que se definió, se realizó en pacientes con trauma encefálico, pero actualmente en muchos servicios de urgencia lo usan en forma amplia. Es fácil recordarla y está muy accesible, así que siempre es una alternativa ponerlo dentro de nuestra descripción. O hace algunos años también se publicó esta escala, el POR
que intenta tener una evaluación más precisa en pacientes sedados y intubados. Es un poco más complejo, pero sirve para una mejor evaluación de los reflejos de tronco y el patrón respiratorio. Y aquí se las dejo en caso de que la quieran revisar. Entonces, como conclusión, la conciencia es un concepto complejo cuyos principales componentes son el nivel de conciencia y el contenido de la conciencia. El sistema neuroanatómico incluye el sistema reticular ascendente activante, el tálamo, la corteza cerebral. Los neurotransmisores involucrados son el monominérgico y el catecolaminérgico. Los estados de conciencia se pueden clasificar según compromiso cualitativo o cuantitativo. Las causas de compromiso de conciencia las podemos agrupar en estructurales y difusas. Y el examen físico general y neurológico exhaustivo nos permite orientarnos a una posible etiología del compromiso de conciencia. Muchas gracias.